es. Nosotros seguimos acá en Conéctate desde el estudio de TVU porque vamos a hablar de una temática importante, en este caso en el mes de diciembre, en este caso para ser específicos con el día, cada 19 de diciembre para ser exacto se conmemora el Día Nacional contra el Femicidio. Esto fue obviamente en el marco de la ley número 21.282 y son temáticas que obviamente desde esta gestión se ha tratado de abarcar con la mayor profundidad, y también el trabajo de las organizaciones no gubernamentales cobran mucha importancia, y es precisamente en estas materias donde nos vamos a estar deteniendo y conversando en esta oportunidad. En este caso me acompaña la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Camila Contreras. Muchas gracias, Seremi, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Y también me acompaña Consuelo Herrera, presidenta de Amaranta ONG, y también socióloga. Ahí me tuve que hacer la precisión, pero es socióloga. Muchas gracias por estar con nosotros, Consuelo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, jornada de calor, pero el trabajo no termina, y por lo mismo es importante saber cómo se ha manejado esta situación de la violencia hacia la mujer. Sabemos que los femicidios, pero vamos por orden también, porque estamos en la recta final y obviamente hay actualizaciones. Me dirijo primero a la Seremi para poder saber un poco más lo preciso. Está terminando el 2024. ¿Qué se desprende de la cartera de la Mujer y Equidad de Género? Sí, respecto al tema de violencia extrema, en este caso un femicidio, lamentablemente tenemos cifras. Tenemos a la fecha 41 femicidios consumados en todo el país. Tenemos 280 femicidios frustrados, es un número importante. Por otro lado, en la región del Biobío tenemos 4 femicidios, el último que ocurrió en la comuna de Los Ángeles, y tenemos 14 femicidios frustrados, los dos últimos bastante complejos. Estamos hablando de ataques en la vía pública, con armas de fuego y con menores también de testigos asociados. Entonces estamos hablando de situaciones muy complejas que ha abordado la prensa, donde nosotros como ministerio, si bien tenemos campañas asociadas, tenemos programas asociados, siempre vamos a requerir mayor compromiso, que es un compromiso social frente a este tema. Claro, aclarar igual de todas maneras que femicidio no es únicamente cuando una persona está casado, vive una situación conyugal. Los femicidios se dan en el más amplio espectro de la situación, para tenerlo bastante claro. Y bueno, me imagino también que el rol de las fundaciones es igual de importante, o organizaciones no gubernamentales, y ahí entra en el escenario Amaranta y Consuelo en este rol. Yo desconozco cómo se abarca este tipo de situaciones desde la misma ONG. Partamos por ahí, Consuelo, en este caso Amaranta, ¿cómo ayuda o cómo trata de solucionar estos problemas desde no solamente femicidio, violencia de género en general también? Por supuesto. Nosotros durante estos últimos ya 2 años estuvimos trabajando haciendo talleres de educación sexual integral en 7 establecimientos dentro de la región, donde la idea era trabajar para la prevención de la violencia de género. Creemos que no solamente hay que llegar cuando está el punto de violencia extrema, como decía la Seremi, sino que previamente generar un trabajo con las comunidades para que de manera conjunta podamos abordar este problema. Muchas veces creo que esta situación se da en un contexto donde la violencia se plantea como solo la violencia física o psicológica, que cada vez como que la vamos entendiendo como el más amplio espectro. Pero hoy día la educación es fundamental, y estar, por ejemplo, en los establecimientos educacionales. Nosotros estuvimos haciendo murales, por ejemplo, para la visibilización de la violencia de género, donde una de las estudiantes fue asesinada en un crimen de lesbo-odio. Entonces, creemos que el rol de la educación desde una perspectiva feminista es fundamental, y ahí hemos estado las organizaciones parando proyectos, levantando iniciativas para conectarnos con la comunidad. ¿Qué barreras se generan en estos diálogos? Porque yo me imagino que hay muchos asuntos, sobre todo en lo que esto no lo digo yo, sino que también es lo que uno rescata acá en conversaciones, en comunidades donde derechamente la comunicación no es tanta, y lamentablemente, apuntando específicamente a comunidades rurales, donde lamentablemente son patrones que se repiten, y es difícil la conectividad y a lo mismo poder llegar con esa información ahí. ¿Qué barreras se experimentan desde esa organización? ¿Las que acabamos de nombrar o hay más ahí? Hay muchas más. Yo creo que las barreras socioculturales, económicas y sociales son las más grandes. O sea, nos encontramos con desde familias que, por ejemplo, se niegan a hablar de educación sexual integral porque piensan que va a ser adoctrinamiento, cuando en el fondo es simplemente entregar una perspectiva de derechos e información a las y los estudiantes.
Y por otro lado, también nos encontramos con los problemas, por ejemplo, de acceso a recursos que comentábamos previamente con la Ceremi, porque llegar a esos territorios no es fácil. Requiere movilización, requiere trabajo, requiere recursos, y hoy día las organizaciones feministas en Concepción no tenemos recursos. Yo creo que hay que plantearlo así. Estamos en una situación a nivel financiera muy compleja que nos pone en jaque respecto a lo que podemos hacer. Entonces, ¿cómo hoy día se traspasan esos recursos a quienes están poniendo el trabajo en la calle, a quienes están dejando los pies y el corazón en la calle para poder prevenir la violencia de género? Eso es algo que yo creo que a nivel de políticas públicas todavía no se puede sostener. Hablábamos también de la situación de caso convenios, por ejemplo, que nos afectó a todas quienes sí estábamos trabajando. A las fundaciones en general, o sea, exacto, se metió a todo en un mismo saco. Absolutamente. Y eso nos hizo perder credibilidad con la población también. Cuando llega una fundación, cuando llega una ONG, como quiénes son ustedes y qué están haciendo aquí. Entonces, eso ha impactado también, ha sido una barrera que no nos permite llegar. Aún así, estamos en esos lugares. Entonces, ha sido un compromiso bien importante. Escuchando el testimonio de Consuelo, ¿le puedo decir Camila en este caso? Sí. Escuchando el testimonio de Consuelo, Camila, bueno, obviamente sabemos que desde las mismas carteras se trabaja de manera directa con las distintas agrupaciones, las distintas ONG, pero no está de más decir de que siempre van a existir estas pequeñas problemáticas de barreras. Bueno, hablaban del financiamiento, que también es una problemática constante. Yo me imagino que son desafíos que también desde la misma cartera se han puesto, y también en ese mismo sentido poder tratar de derribar estas barreras que también acabamos de nombrar también. Sí, ahí tenemos muchos desafíos como Estado, como gobierno, como sociedad. Nosotros desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género hemos tratado de aprovechar muy bien los recursos, hemos hecho readecuaciones en el Servicio Nacional de la Mujer y de Género para poder atender a todas las víctimas, porque como bien también decía Consuelo, antiguamente se entendía como la violencia solamente física o bien en una relación de pareja, de convivencia, de matrimonio. Ahora hemos tomado conciencia de que la violencia se manifiesta en muchos ámbitos y abarca muchos tipos de relación. Por tanto, cada vez tenemos más usuarias que llegan a las puertas del servicio pidiendo atención o pidiendo acompañamiento en procesos de denuncia. Eso ha hecho que nosotros en ese compromiso hemos llegado a más partes del territorio, abarcamos el 85% de la región del Biobío con muchos programas, ya sea de la línea de prevención y atención a violencia de género, de autonomía económica y de liderazgo y participación social y política. Pero claramente eso no es suficiente. Lo que se hizo respecto al presupuesto 2025, no tenemos un aumento o un incremento en el presupuesto de nuestro ministerio, nos mantenemos igual al 2024. Pero como hay una demanda en otro tipo de criminalidad también, es que ahora los recursos van en mayor incremento al área de seguridad ciudadana, a la área de seguridad social. Por eso se ha comprometido mayor efectivos de carabineros, mayor carros policiales, mejorar las condiciones de trabajo de carabineros y de la policía de investigación. Pero sabemos que no es suficiente. Hay una problemática social compleja que lamentablemente no hemos podido enfrentar porque han existido trabas en el tema de la educación que trabaja Amaranta. Nosotros la hemos querido reforzar legislativamente a través de la ley integral que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, que justamente en su artículo referido a la educación no sexista fue llevada al Tribunal Constitucional por un sector del Congreso Nacional que justamente también, como decía Consuelo, tiene una reticencia a trabajar educación no sexista, porque precisamente hay un prejuicio respecto a este trabajo, porque se habla de adoctrinamiento e incluso negando otros componentes tan importantes como la prevención de abuso y violencia sexual a menores, que es algo que se pretende trabajar a través de la educación sexual integral. Entonces, a raíz de estas problemáticas se ha ido enlenteciendo. Hay una carga fiscal muy importante que, por otro lado, hubo una decisión política del gobierno del presidente Gabriel Boric de realizar una reforma tributaria que iba a poder generar mayor recaudación de impuestos y así poder tener más recursos para trabajar en género, para trabajar en seguridad pública y otras más. Pero lamentablemente no fue aceptada. Afortunadamente, lo que sí podemos avanzar, y este es un llamado que también hacemos a la ciudadanía y a los gobiernos locales, es que tenemos el royalty. El royalty es recurso directo transferido a los municipios y recursos donde
donde el alcalde junto a su consejo tiene la autonomía de destinar. Entonces ahí, como esto empezó el 2024, también aprovechamos a hacer un llamado a las comunidades a confiar en aquellas organizaciones, en el Estado, el trabajo que estamos haciendo en el Ministerio, porque trabajamos con las mujeres efectivamente, y un trabajo arduo que hacen los programas en los territorios, en las comunas. También trabajar en la sociedad civil que se organiza a través de fundaciones y trabaja en el territorio, y también pedirle a las autoridades locales también que se comprometan redestinando estos recursos o recibiendo a estas organizaciones para hacer este trabajo en las localidades. Seremi, me gustaría que analizáramos, bueno, también se puede sumar Consuelo a la conversación, obviamente, pero uno, o sea, de nuevo, yo no pretendo ser experto en el área, pero siento que hubo, estoy pensando en 2 o 3 años atrás, donde las conversaciones, ya sea de sexualidad, ya sea de equidad de género, temas de violencia, el correcto trato hacia el género femenino, estaba mucho más en boga, pero que con el tiempo se ha ido diluyendo, se ha ido perdiendo, y estamos volviendo a tener estas instancias donde se busca instalar. ¿Usted piensa lo mismo? ¿Se ha ido perdiendo o siempre está esta lucha constante de instalarlo, de presentarlo? O quizá a lo que voy con la pregunta es que había una comunidad que estaba mucho más pendiente a esto. ¿Eso se ha perdido? ¿Piensa usted? Yo creo que hemos ganado ciertos espacios de discusión que antes no existían. Entonces tenemos una ciudadanía informada, una ciudadanía crítica, y también grupos de la sociedad que han querido instalar estos temas como debate. Por ejemplo, cosas que antes no existían, como poder respetar las identidades de género en los establecimientos educacionales, que ahora también tenemos ley, la ley antidiscriminación o ley Zamudio, que invita a las comunidades, las invita y también por ley les exige que sean respetuosas de las distintas identidades, que sean respetuosas de los derechos fundamentales. Lamentablemente, si bien hay ciertos temas que se han ido resistiendo últimamente, porque lamentablemente también hay discursos de odio que han predominado. Lamentablemente también hay, esto a propósito de quizás épocas de elecciones, también por otras situaciones o temas atingentes en la agenda pública del día a día, se han instalado estos discursos de odio que han ido ganando terreno, eso es innegable. Pero eso también nos invita a la reflexión. Ahí yo soy muy sincera, nosotros teníamos una intención desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de trabajar fuertemente el tema de educación sexual integral, pero como no tuvimos el avance del proyecto de ley en el Congreso, no teníamos las herramientas jurídicas para que en las comunidades se trabajara y no cayeran en estos lugares comunes donde se habla de, por ejemplo, libertad de opinión, que eso es esencial en la vida cívica. Hay que tener la libertad de opinar y dar tu opinión libremente, pero eso por supuesto no puede de alguna manera silenciar otro tema, que es tener el derecho de vivir una identidad, de gozar sus derechos fundamentales y de no caer en estos discursos de odio. O sea, libertad de opinión no puede ser insultar a la otra persona, humillarla, agredirla. Y eso ha generado esta discusión que lamentablemente ha hecho que nosotros tengamos que comulgar con estos otros discursos. De alguna manera, quizá, no sé, vamos a una comunidad escolar a ver un tema de educación sexual integral y se habla de adoctrinamiento, entonces ahí se resisten las comunidades, los centros de padres apoderados. Hay muchas situaciones ahí todavía que lo vemos también incluso ahora, donde cosas tan sencillas como tener una bandera, por ejemplo, de las comunidades, se saca esa bandera. Hay situaciones que son muy complejas de abordar y que también generan mucha revictimización y mucho dolor en algunas personas. Entonces vemos que son peligrosos, son discursos peligrosos a los cuales les tenemos que tomar atención. Misma pregunta para Consuelo, ahora vamos desde la expertise de socióloga, me imagino que también se ha hecho un análisis. ¿Qué piensas? ¿Que la conversación en algún momento se instaló y se ha ido perdiendo, o siempre está esta lucha por tratar de que esté más presente? ¿Qué piensas tú? Bueno, el movimiento feminista, principalmente lo que ocurrió en los hechos más recientes del 2018, cuando se instalan las universidades, liceos y en general en las comunidades, permitió que se generara un debate bastante fructífero en torno a equidad de género, por ejemplo. Pero yo creo que aquí voy a ser más directa, en el sentido de que yo creo que los sectores conservadores de la política, principalmente movimientos ligados a la derecha, han negado los avances que hemos tenido y han generado barreras que no nos permiten trabajar comúnmente para la búsqueda de soluciones y para la prevención y erradicación de la violencia de género.
En eso nosotros somos bastante claras. Hay movimientos que tienen una intencionalidad de poder negar los aportes, por ejemplo, lo que decíamos de la educación sexual integral y la ley de identidad de género, entre otros. Yo creo que acá hay personas que lamentablemente por instalarse en un espacio de poder niegan la posibilidad a otros de existir, niegan la posibilidad a otros de ser. Y eso nos parece grave que hoy día se niegue, por ejemplo, lo que decía recién Camila, la identidad de género. Nos parece grave que no podamos hablar acerca de la prevención del abuso en las salas de clases cuando es la primera herramienta a la hora de denunciar. O sea, cómo hoy día las niñeces, cómo hoy día las juventudes que están en los liceos, que están en las escuelas, tienen herramientas que les permitan efectivamente hacer valer su voz cuando viven alguna situación de violencia. Hay protocolos, sí, pero lamentablemente sabemos que no están dando abasto. Entonces, ¿cómo como comunidades, colectivamente, sacamos adelante estos problemas? Yo creo que es dejando de lado que estas cúpulas de poder se hagan cargo de estas discusiones y que sea la sociedad civil la que se apropie nuevamente de esto. Tanto en las calles, las juntas vecinales, los centros de estudiantes, o sea, volver y traer estas discusiones al cotidiano, ¿no? Y como en la conversación en la micro, en la conversación con la vecina, con la pobladora, aquí a todas nos afecta la violencia de género y a todos también. Y eso yo creo que entenderlo como un problema de todas, todos y todes nos ayuda también a descentrar y decir así como, o sea, ¿quién hoy día me va a escuchar si no hago eco de mi voz, si no tengo la capacidad de poder levantar este discurso que permita, por ejemplo, la lucha contra la violencia? Hoy día nosotros estamos luchando en todos y cada uno de los espacios contra la violencia y estamos viendo que no estamos recibiendo apoyo porque hay sectores, como ya decía, que se niegan a que podamos dar estas discusiones. Ahora, tú mencionaste una palabra, se ha mencionado harto la palabra adoctrinamiento en esta conversación, pero claro, o sea, obviamente tratando de interpretarlo, se liga como que muchas veces estas ideas, estos conceptos que para algunos podría ser algo sustancial porque se trata de vivir en una mejor comunidad, pero lo asocian a algún tipo de nuevo adoctrinamiento y dejar en claro que no es el caso, se trata de vivir en una sociedad mejor, o sea, es como ese es el mensaje al final del día también. Yo creo que el tema del adoctrinamiento es también, por eso decía, instalado por ciertos sectores, entonces como es un discurso muy simple y lamentablemente que es muy común, es como, me van a adoctrinar porque me están enseñando algo distinto, algo nuevo, pero el adoctrinamiento es un mecanismo de partida, no es como algo que exista solamente desde un mecanismo que se ha ocupado históricamente para someter a las masas, someter a la gente, someter al pueblo. Y específicamente se ocupa a través de ciertas, por ejemplo, religiones, etcétera. Aquí todos tenemos las facultades de creer en lo que queramos, pero el problema es cuando se impone. Y lo que nosotros no estamos haciendo es imponer. Estamos abriendo debates, estamos abriendo espacios, estamos abriendo conversaciones que nos permitan pensar en una sociedad libre de violencia. Me dirijo ahora nuevamente a la Seremi respecto a esta palabra, el adoctrinamiento, que yo pienso que está instrumentalizado el concepto y lamentablemente evita que exista esta instancia de debate, de diálogo para poder al final del día también uno aprender. Yo entiendo que es complicado porque sin duda que hay intereses de entre medios que no permiten que se instale la conversación, pero dentro de ese desafío, a nivel local también por sobre todo, cómo se ve esta realidad y cómo buscan ustedes también desde la misma gestión tratar de que esté cada vez más presente o simplemente darse cuenta, oye, esto no es adoctrinamiento, esto es algo que se trata de vivir mejor en comunidad también. Sí, yo creo que en ese sentido hay un debate de las ideas que no hay que tenerle miedo. Y muchas veces hemos logrado estas conversaciones con distintos sectores y nos llevamos sorpresas porque incluso en las comunidades que uno pueda esperar que haya más resistencia o podamos tachar de conservadora, tenemos voces en esas comunidades que dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con que se hagan estos espacios de reflexión, que vengan espacios como organizaciones, ONG, fundaciones o vengan el gobierno, el Estado a hablarnos sobre igualdad de género o hablarnos sobre respeto a las diversidades. Personas porque tienen un hijo o un familiar que pertenece a las diversidades o porque distintas experiencias de su vida han estado sensibilizados. Entonces, a veces no totalizar porque pasa que hay ciertos sectores conservadores de la población que se adueñan de las familias. Ellos hablan de las familias y defienden a la familia. Cuando las familias o distintas composiciones de nuestro país son muy diversas. Claro. Entonces creo que primero no adueñarse de esos grupos. El concepto de familia es tan amplio. Claro, es muy amplio, muy diverso y por otro lado también entender que no hay un adoctrinamiento porque también como decía Consuelo, nosotros
estamos obligando a las personas a vivir de tal manera o adoptar tal forma de comportamiento, sino visibilizar. Y es muy complejo cuando incluso desde estos sectores de la sociedad no quieren visibilizar, quieren que ciertas personas o formas de vivir se vuelvan a esconder. Es como decir, como que vuelvan al closet. Y eso es muy doloroso, es muy complejo, porque tenemos situaciones de experiencias que yo he visto, por ejemplo, en establecimientos educacionales o ciertos lugares, por ejemplo, donde dicen, yo después de tantos años recién me atrevo a vestirme de esta manera, a utilizar este nombre, a llevar esta identidad, porque veo que se conversa, que se abre, que si bien alguien me puede insultar, va a haber alguien que me va a defender. Pero al parecer hay un entendimiento de que eso tiene que volver a esconderse, que hay un entendimiento de que el respeto y la igualdad es que neutralizar todo, y que esas diferencias, esas otras formas de vivir, de compartir, tengan que esconderse, porque acá el estándar que se espera es la familia, por ejemplo, mamá, papá, hijos, cristiana o católica, y no hay otra realidad. Entonces eso es muy peligroso, porque de alguna manera se prejuicia el trabajo que realizamos nosotros a través de los organismos de Estado, a través de las organizaciones, cuando no es así. O sea, si tú te atreves a escuchar al otro y a escuchar lo que te tengo que enseñar, que tiene que ver con estas son las realidades que existen, tratémonos con respeto, desmitificar, porque hay mucho mito también. O sea, se habla con mucho mito de que las feministas son esta caricatura que se ha instalado de parte de estos discursos, de que odiamos a los hombres, que queremos tener más oportunidades que los hombres, o de las diversidades, es decir, una persona X puede ser homosexual, lesbiana, y yo voy a obligar a otras personas que lleven mi misma identidad de género, y eso no es así. Entiendo. Bueno, obviamente para eso estamos acá, para poder visibilizar eso y que existan más instancias de diálogo, sobre todo en una jornada que va a ser importante, el 19 de diciembre. Estamos a 5 días de que esto ocurra, entonces obviamente llevar el tema a la palestra sin duda que es más que importante. Agradecerle, Seremi, y también a Consuelo por estar con nosotros el día de hoy. Aprovechamos de consultar el Instagram también de la ONG para que podamos estar, para que la gente pueda seguir, obviamente. Adelante, Consuelo, por favor. Sí, nos pueden seguir en Amaranta ONG, estamos en Instagram, en Facebook y también en Twitter. Nos llegan continuamente muchos mensajes, así que si en algún momento no podemos responderles, no tengan miedo, nosotras vamos a hacerlo. Pero contáctense con nosotros, tengan toda la confianza, porque aquí estamos como organizaciones. Perfecto. Seremi, ¿alguna última palabra que le gustaría convidar? Bueno, estamos terminando el 2024, agradecer todo el trabajo que hemos hecho en la región del Biobío, que tenemos gran espacio, la Universidad de Concepción también, o esta ciudad, es un espacio donde convergen muchas fuerzas políticas, sociales, que hemos logrado mantener vivo un tejido social que busca la igualdad. Y eso yo tengo la convicción que se va a seguir trabajando, se va a seguir defendiendo. Y por otro lado también, si bien hay cifras que lamentar, siempre hago la invitación a mirar hacia atrás y ver que hemos avanzado mucho. Así que ese es el espíritu que tenemos desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, seguir fortaleciendo el trabajo que tenemos en el territorio a través de los programas de Cernamec, a través de la cercanía con las organizaciones sociales, y seguir trabajando por la promoción de los derechos de las mujeres. Perfecto. Sí, ¿puedo decir algo? Sí, adelante. Sí. Bueno, también siguieron este camino de la justicia, buscar justicia para Renata, para Dorito y para todas las que nos faltan. Creemos que en el territorio hay lamentablemente femicidios y violencias que no podemos olvidar, así que a no olvidar a todas las que nos faltan y a seguir luchando por una vida distinta, una vida digna. Muchas gracias por esos mensajes, Seremi, Consuelo. Nosotros estamos cerrando, pero les voy a extender una invitación antes de cerrar. Historias de Navidad, concierto para recordar este viernes 20 de diciembre, en vivo desde el foro de la Universidad de Concepción. No te pierdas a la Orquesta Sinfónica y el Coro UDEC, junto a destacadas solistas y el relato del actor Francisco Melo. No se olvide, viernes 20 de diciembre desde las 21 horas, invita a Universidad de Concepción, Kino Navidad de Lotería y
Arauco. Espero que también tanto la Seremi como Consuelo estén presentes en este concierto de Navidad, que ya son todo un clásico. Ojalá nos veamos, quién sabe. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Nosotros estamos cerrando este capítulo de Conéctate. Va a quedar almacenado en nuestro canal de YouTube para que lo disfrute. Nos vemos. Chao.